Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar. En esta oportunidad lo estamos haciendo con Rankia, que ya hemos hecho hartos cursos, charlas, talleres. eh, Tenemos ahí también un espacio en donde escribimos columnas junto a Rankia. Así que feliz de poder compartir este taller, el ABC de los multifondos, en donde hablaremos diferentes aspectos que habitualmente se comentan respecto a las AFP, desmitificar ciertos temas que son importantes y por lo tanto detenernos a hablar un poquito de lo que es el encaje de la AFP eh, eh, y tantas otras cosas, que son los multifondos. Ya les voy a comentar un poquito en qué consiste el webinar. Y desde ya los dejo invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros tenemos un canal en YouTube que se pueden suscribir, nos pueden buscar ahí por Rubix. Han aumentado mucho las visitas en el último tiempo, precisamente con todo lo que ha sido el retiro del 10% y qué hacer con esa plata, cómo utilizarla de mejor manera. Y también, obviamente, invitados a que nos sigan en otras redes sociales como Twitter e Instagram, en donde ahí están las cuentas nuestras, Cetricio o Rubix CL. Así que desde ya todos invitados para que nos puedan seguir y ahí se pueden ir enterando también de los webinars, talleres y cosas gratuitas que estamos haciendo y también una que otra actividad extra. Pero lo que nos convoca hoy día es hablar de los multifondos, hablar de las AFP, y por lo tanto vamos a empezar a explicar un poquito algo que todos deberíamos saber, pero que no siempre es así, como es en qué consiste un multifondo, cómo invierten las AFP, en qué están invertidos, qué son las cuotas que compramos a la AFP. Nosotros, nuestro dinero invertido está invertido en cuotas. Por lo tanto, entender lo que es una cuota, saber en qué invierten los multifondos y por lo tanto cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los diferentes multifondos de la AFP. Muy importante también, ¿las AFP pueden perder plata? Claro. Eh, Siempre las personas pierden plata, pero la AFP nunca. Cuidado, hay que tomar en consideración ahí lo que es el encaje. Vamos a hablar de lo que es el encaje. Y por supuesto, qué aspectos tener en cuenta a la hora de elegir un multifondo. Así que es un taller, un webinar que explica muchos conceptos que son bastante básicos, pero voy a tratar de hacer un doble clic y tratar de entregarle información adicional que les pueda sumar para las decisiones que ustedes van a tomar en el futuro, ya sea en su cuenta obligatoria para la jubilación, en su ahorro previsional voluntario, en su APB que hagan con la AFP o la cuenta 2 de la AFP, que en esos tres productos, en esas tres alternativas de ahorro e inversión, tenemos relación con las AFP y tenemos por ende que tomar la decisión de en qué multifondo invertir. Así que comenzamos y lo primero que les quiero transmitir es que toda esta información es absolutamente pública. ¿Ya? Acá no hay nada escondido, no hay nada críptico, no hay nada que le haya pedido a alguien información confidencial. Todo lo que ustedes van a ver en esta presentación es todo absolutamente público y hay mucha información que está en la Superintendencia de Pensiones, que está en las mismas AFP y que está también en la relación que tiene la AFP con sus inversionistas, que les voy a hablar precisamente de en qué tenemos que fijarnos para saber si las AFP ganan plata o no año tras año. Así que toda esta información pública, toda información que ustedes pueden acceder, y sin duda la principal fuente de información es la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl. Así que ahí podemos encontrar mucha información. Y lo primero que vamos a hablar hoy día es precisamente sobre qué es un multifondo. Y esto comienza por ahí por el año 2002, de hecho la ley 19.795, fecha 28 de febrero del 2002, es la que define esta nueva modalidad de inversión en las AFP por parte de los chilenos. Hay que recordar que el sistema AFP comienza en los años 80 con solamente un fondo,
que para efectos prácticos, ese único fondo es el símil a lo que hoy en día es el multifondo C, un fondo de riesgo intermedio, un fondo balanceado. Entonces se crean estos 5 multifondos y básicamente lo que se le da a las personas es el poder de elegir y decir, ok, ¿con qué me siento más cómodo? ¿Asumo mayor riesgo? Me complica el riesgo. Y tiene algo muy positivo que es la posibilidad de elección, pero algo muy negativo también, que cuando nos dan muchas posibilidades de elegir, nos terminamos confundiendo y muchas veces no hacemos nada. Cuando uno va a un restaurante y recibe una carta con 30 páginas, uno al final se toma 15 minutos y no sabe qué elegir y termina eligiendo probablemente el mismo plato de siempre. Un vista a lo pobre o una ensalada una ensalada César. Son la típica elección fácil, simple, lo que uno habitualmente come, a pesar de que sea una carta muy amplia. Por lo tanto, el tener muchas posibilidades puede afectarnos a la hora de decidir en dónde invertir nuestro dinero. Entonces, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, nos dio la capacidad, la posibilidad de elegir, y ahí también tiene esto como un aspecto negativo, de que si nos estamos cambiando constantemente de multifondos, también puede tener un efecto negativo, en donde podamos estar invirtiendo en un fondo no adecuado para nuestra edad, no adecuado para nuestro perfil de riesgo, y tantas otras consideraciones que vamos a hablar al final de la presentación. Entonces se crean estos 5 multifondos, y lo más importante a la hora de entender en qué consisten estos multifondos es que uno está eligiendo el riesgo que está dispuesto a asumir. Multifondo A, más riesgoso; multifondo B, poco menos riesgoso; multifondo C, intermedio; multifondo D, conservador; y multifondo E, más conservador. Por lo tanto, la principal elección que hacemos nosotros con estos multifondos es sobre el riesgo. Y acá viene la primera pregunta para ustedes. ¿Qué tan complicados, qué tanto les afecta el riesgo? Yo conozco gente que si pierde 20.000 pesos, 10.000 pesos con su inversión en el mes, se desespera y no duerme tranquilo. ¿Es lo más adecuado un fondo arriesgado si una persona se siente mal por unas pérdidas de ese estilo? ¿Cuánto puede llegar a perder un fondo riesgoso de la AFP? 30, 40% en un año. ¿Uno se siente tranquilo con eso? Eso no significa que sea una mala inversión. Significa que tiene más riesgo, que tiene mayor volatilidad y que probablemente por algunos periodos de tiempo corto uno puede perder algo de dinero, pero es momentáneo, porque no es plata que uno va a sacar al día siguiente, sino que es plata que se está acumulando en el largo plazo. Y les doy un dato. Muchas veces se dice que los multifondos pierden. Y claro, disminuyen su valor por ciertos periodos de tiempo. Pero en estricto rigor, prácticamente no hay ningún multifondo que haya perdido plata en la historia al momento actual. ¿Por qué? Paso el aviso. Nosotros en nuestro canal de YouTube estamos haciendo ahora todos los domingos un taller de 15 minutos en donde explicamos la evolución que están teniendo los multifondos y el comportamiento de los mercados. Entonces, los invito a que se suscriban, nos sigan en YouTube y puedan ver este taller, esta charla de 15 minutos los domingos sobre qué es lo que ha pasado y qué es lo que viene un poco en los mercados y en los multifondos. Y en esta charla semanal que hemos estado haciendo en el último mes, precisamente hace 2 semanas, tanto el multifondo C como el E alcanzaron máximos históricos. ¿Qué quiere decir esto? En que están en su punto máximo de la historia el multifondo C y el multifondo E. Por lo tanto, nadie ha perdido plata. Y eso ya es un primer mito. Nadie pierde plata a lo largo del tiempo. Obviamente que hay disminuciones de valor por ciertos periodos de tiempo acotados, pero a la larga lo que suele ocurrir es que nadie pierde plata, porque cuando uno se jubila, uno generalmente tiene que ir adoptando una posición más conservadora, y en general el multifondo E más conservador tiende a tener pérdidas más acotadas cuando le va mal. Pero por ende, en ese momento, cuando uno pasa a ser más conservador, cercano a la jubilación,
uno lo único que ha hecho es ganar valor en el tiempo y por ende capitalizar estas ganancias que se han ido acumulando en los multifondos. Entonces, multifondos C y E, es los datos que tengo porque analizo siempre el fondo A, C y E. No me meto en los intermedios que son el B y el D. Lo más probable es que el fondo D también haya alcanzado máximo histórico. Y el multifondo A está a un 7-8% de sus máximos históricos que se vivieron este año en febrero. Por lo tanto, de febrero a la fecha ha perdido más o menos un 7, un 8% el multifondo A. Por lo tanto, ese multifondo no está en su pick, pero a largo plazo tiende a obtener buenos retornos y por lo tanto también es un error cambiarse o atemorizarse por estas caídas que son algo puntuales, momentáneas y por periodos cortos de tiempo. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, porque hay muchas cosas que se dicen que no son reales, no son efectivas, no son verdaderas. Ahora, para explicar un poquito más en qué consiste los multifondos, no hay que pensar o no hay que detenerse en el multifondo en sí mismo, sino que debemos conocer cuáles son las principales características de cualquier fondo de inversión, porque un multifondo no es ni más ni menos que un fondo de inversión. Entonces, busqué la información y los detalles en la CMF, en el ente regulador chileno, que establece ciertas características para cualquier fondo de inversión, que obviamente tiene algunos detalles los multifondos, pero en general tiene estas características un fondo de inversión. Primero, el patrimonio que acumula un fondo de inversión o los multifondos es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales. Todos nosotros los chilenos colocamos plata en ese fondo y ese fondo invierte en diferentes alternativas de inversión. El fondo es administrado por cuenta y riesgo de los partícipes, ¿ya? Por lo tanto, cada partícipe tiene una posición, tiene una inversión puesta en este multifondo, pero uno como partícipe asume el riesgo, ¿ya? Entonces, por esa razón, es tan importante el elegir entre estos 5 multifondos, del A al E. Acá me preguntan si esto va a quedar grabado, porque se ha caído la página en algunas ocasiones. Ahí ya 2, 3 personas me lo han comentado, así que va a quedar grabado. Probablemente lo subamos después también en Rankia y también va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Así que ahí lo pueden revisar posteriormente. Seguro mañana ya está arriba. Así que tranquilos, si se pierden alguna parte, lo pueden revisar posteriormente. Entonces, el fondo administrado por cuenta y riesgo de los partícipes. Entonces cada uno de nosotros va a tener que elegir el multifondo entre más, menos riesgo. Por lo tanto, uno es el que asume el riesgo en lo que está invirtiendo, al igual que en cualquier fondo de inversión. Los fondos de inversión se pueden categorizar entre fondos rescatables y no rescatables. Y acá hay un símil entre un fondo de inversión tradicional con los multifondos, porque pasa un poco lo mismo en el multifondo. El multifondo, la cuenta obligatoria, que sirve para acumular ahorros para la jubilación, ese multifondo no es rescatable. Uno no puede sacar la plata. Pero sí existe el multifondo rescatable, que es la cuenta 2. Y en la cuenta 2 uno puede depositar dinero y sacarlo. ¿Cuántas veces? Hasta 24 ocasiones, hasta 24 veces en un año. Por lo tanto, tiene esta característica los multifondos de, en un caso, ser no rescatable, cuenta obligatoria para la jubilación, y la cuenta 2 vendría siendo una cuenta, un fondo de inversión multifondo rescatable. ¿Ya? Ahí también existe este símil. Muy importante, cuando uno compra un fondo de inversión, uno lo que está haciendo es comprar cuotas. Y pasa exactamente lo mismo en los multifondos. Uno mete la plata y uno es dueño de cuotas. Si ustedes ven su cartola en la AFP, pueden ver que tienen una cierta cantidad de cuotas que adquirieron. Y esas cuotas se van valorizando día tras día. Vamos a hablar de las cuotas más adelante. Por lo tanto,
estos aportes quedan expresados en cuotas que nosotros adquirimos. Luego, los fondos de inversión invierten en un portafolio de distintos instrumentos, pudiendo ser nacionales o internacionales, renta fija, renta variable. Es decir, uno invierte en un fondo que puede ser más riesgoso o menos riesgoso en función de los instrumentos de inversión en los que está invirtiendo ese multifondo. Más adelante vamos a ver cómo invierten hoy día los multifondos, cómo está nuestra plata invertida y, por lo tanto, qué tan importante, por ejemplo, es el factor dólar. Porque va a depender de la estructura, de la composición del multifondo, cómo está invirtiendo, si invierte en Chile o en el extranjero y, por ende, qué tanto le puede afectar el valor del dólar, por ejemplo. Y por último, los instrumentos en que pueden invertir varían según el fondo y los define su política de inversión, expresada en la ley. Y esto es muy importante. Uno dice, ¿por qué los multifondos a veces pierden plata? Por algunos periodos de tiempo disminuye su valor, disminuye su rentabilidad. ¿Es porque las AFP nos quieren hacer daño y en realidad quieren que nosotros perdamos plata? No, es porque la ley establece ciertos parámetros que debe cumplir la AFP a la hora de invertir. La AFP no se manda sola. La AFP tiene que invertir de acuerdo a cómo está dispuesta la ley y, por lo tanto, en función de ciertos parámetros, de ciertos porcentajes, cada multifondo tiene que invertir. Y por eso es que las diferentes AFP, los diferentes multifondos, todos se van comportando de una manera bastante parecida, porque el multifondo A de Hábitat o el multifondo A de Cuprum o de Capital o de Modelo tienen que cumplir las mismas condiciones de inversión y, por lo tanto, por ese motivo, entregan rentabilidades que son bastante parejas a lo largo del tiempo. Y por eso a algunas le va mejor un tiempo, después a otra, y así sucesivamente. Entonces, en general, las rentabilidades son bastante parecidas entre diferentes AFP porque invierten de una manera bastante parecida y, por lo tanto, puede hacer una mayor diferencia en el tiempo la comisión que uno le paga a la AFP. Y eso es importante tenerlo en consideración. Bien. La cuota es lo que compramos a la hora de invertir y, por lo tanto, en cualquier fondo, fondo mutuo, fondo de inversión, multifondos de la AFP, nosotros estamos colocando 1 millón de pesos en el multifondo, pero ese 1 millón de pesos estamos adquiriendo cuotas. Si esa cuota vale 10.000 pesos, estamos comprando 100 cuotas. Por lo tanto, nosotros aportamos dinero para comprar cuotas y la cuota es la que va variando de valor día a día. Entonces, el valor cuota de un tipo de fondo aumenta o disminuye diariamente dependiendo de la rentabilidad de las inversiones, dependiendo de los instrumentos en que está invirtiendo. El valor de la cuota en sí mismo no es relevante porque lo que importa es la variación de dicho valor en un determinado periodo, que significa la rentabilidad que está obteniendo sus recursos. Y esto es muy fácil de descubrir. Ustedes ponen valor cuota AFP en Google y les va a aparecer, los va a llevar a esta página. Ahí está la página en miniatura de cómo ustedes pueden acceder al valor cuota de cada fondo, cada multifondo, de cada AFP, y eso se va actualizando todos los días en la tarde, tipo entre las 4 y las 6 de la tarde más o menos, se actualiza el valor cuota de 2 días hacia atrás. Por ejemplo, a ver, acá lo tengo. Si yo actualizo ahora, hoy día es 15 de septiembre. ¿Cuál es el valor cuota que me está entregando en este minuto? Es el del día 14, ¿ya? Entonces, hay un cierto desfase, pero entiendo que ahora va bastante pegadito. Antes creo que tenía más desfase. Pero así es como nosotros podemos ir viendo la evolución del valor cuota. También lo podemos ver en cada AFP. Por lo tanto, nosotros podemos acceder a toda esta información y cada uno de nosotros puede armar su planillita en Excel, colocar los valores cuota e ir viendo cómo se va comportando la rentabilidad de su fondo día a día, más allá de verlo en la cartola o en el resumen de plata que uno tiene en su misma AFP. Así que ahí uno puede ir viendo el comportamiento. Otro punto que vamos a ver hoy día que me parece muy interesante y que acá me detengo un segundo es en qué invierten los multifondos. Como les decía, la ley está establecida de una manera muy estricta en donde los multifondos tienen que cumplir
ciertas condiciones. Y además, uno muchas veces se ve en las redes sociales y tantas cosas que se comentan, que la AFP invierten en cualquier cosa, que la AFP casi como que no invierte nuestra plata y la plata está ahí en cualquier lado. Bueno, creo que fue súper bueno para legitimar el sistema. Una de las externalidades positivas de esta mala decisión de sacar la plata de la AFP fue precisamente el que se reafirmara el hecho de que la plata está invertida, de que tiene impacto en los mercados y que esa plata se liquida y se entrega a las personas con bastante rapidez como lo fue. Y por lo tanto la plata está invertida. ¿Y cómo lo tiene que informar las AFP? Lo tiene que hacer de dos maneras. De una forma agregada, el último día hábil de cada mes, todos los principios de mes, por ahí por el 3, 4 de cada mes, aparece el informe de rentabilidades de los multifondos del mes anterior. Es decir, en los primeros días de este mes de septiembre se entregó el informe de rentabilidades del mes de agosto. Y en ese informe de rentabilidades aparece de forma agregada las inversiones de la AFP. ¿A qué se refiere con que sea la información agregada? Se refiere a que están los montos gruesos de cómo invierte la AFP en cada instrumento y si en Chile o en el extranjero. Ya lo vamos a ver. Y en forma desagregada, el último día hábil del quinto mes precedente. O sea, nosotros podemos ver 5 meses hacia atrás cómo invirtieron específicamente las AFP en ese momento. ¿Ya? ¿Y por qué esto es así? Porque también es para que no tengamos, en cierta manera, información privilegiada de dónde se están moviendo los flujos. Como las AFP mueven tanta plata, si supiéramos para dónde se están yendo los flujos, las AFP, nosotros podríamos ir aprovechándonos de dónde mueven los flujos la AFP. Que es un poco lo que hoy día está pasando precisamente con estos cambios de multifondo, en donde alguien dice cambiarse un fondo a otro y los mercados financieros reaccionan en función de ese cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio va a mover mucha plata. Y por lo tanto ahí uno puede hacer algunos cambios generales, como por ejemplo privilegiar la renta fija o posicionarse en el dólar al alza o a la baja, etc. Entonces, acá les muestro la tabla que aparece en este informe de rentabilidad mensual. Ustedes pueden buscar este informe de rentabilidad mensual en la AFP y va a aparecer en una hoja todas las inversiones agregadas. Como sabía que acá no iban a ver absolutamente nada en esta página, hice un resumen. Uf, no puedo creerlo. Acá está. Ah, sí, está bien, ya, bien. No ha pasado nada. Se tienen que cumplir ciertas condiciones. Se tienen que cumplir ciertas condiciones a la hora de invertir. Y son bien estrictas estas condiciones. Como por ejemplo, el fondo A, el más riesgoso, no puede invertir menos de un 40% en renta variable, en acciones. Y no puede invertir más de un 80% en acciones. Por lo tanto, es un fondo arriesgado, pero en estricto rigor no es tan arriesgado. Porque el que tenga un límite de inversión en acciones, un 80%, no lo hace ser el fondo más riesgoso del mundo. Y claro, este es el fondo más riesgoso, entre comillas. Y después del multifondo B en adelante, la verdad que son fondos bastante balanceados en una categorización general de fondos, hasta lo menos riesgoso que es el multifondo E, que es prácticamente pura renta fija. Entonces, si se dan cuenta, el multifondo B, mínimo obligatorio en acciones, renta variable 25%, máximo 60%. Y eso ya lo hace un fondo bastante balanceado, bastante mixto. ¿Para qué decir multifondo C, D y E? Entonces, estas son las condiciones que deben cumplir los multifondos a la hora de invertir. Y aquí tenemos la misma tabla que veíamos anteriormente, la que nos entrega las AFP, esta tabla que no se ve nada. Esa tabla que no se ve nada está resumida en esta tabla que les comparto a continuación. ¿Cómo está invertido el multifondo A? En la parte inferior aparece renta fija, 20%, renta variable, 80%. Nada nuevo, era exactamente cumplir con la norma, con lo que veíamos anteriormente como requisito. Pero acá viene algo interesante que les comparto. ¿Cuánto invierte en
en activos, en inversiones nacionales, el multifondo A, 15%. 15%. ¿Cuánto invierte en el extranjero el multifondo A? 85%. Y eso es bien interesante, porque esto nos dice, entonces, que en gran medida el multifondo A, 85%, le va a afectar cómo se comporte el dólar. Si el dólar va para arriba, el multifondo A le debiera ir muy bien. Si el dólar va para abajo, al multifondo A le debiera ir relativamente mal. Entonces ahí hay un aspecto muy importante a tener en cuenta. Lo mismo multifondo B. Multifondo B, el 70% es inversión extranjera, lo cual también es mucho. Entonces tanto el multifondo A como el multifondo B les afecta muchísimo el comportamiento que va teniendo en el tiempo el dólar. Así que ojo con eso. Del C en adelante son más activos nacionales, y ahí, por ejemplo, viene el tema de que en gran medida el multifondo E está invertido en Chile, 88% en Chile, mayoritariamente renta fija. Entonces ahí hay, por ejemplo, un riesgo de que si Chile se llegara a deteriorar mucho económicamente, riesgo país, clasificación de riesgo, aumento de la deuda, que son muchas cosas que han estado pasando en el último tiempo, el multifondo E en el largo plazo, mediano largo plazo, puede verse afectado, ¿ya? Y eso a mí me preocupa. Y por eso yo creo que de una manera más conservadora, si se quiere, respecto a la visión que uno pueda tener respecto a Chile, uno debiera estar en fondos un poquito más riesgosos y un poquito más expuestos a el mundo internacionalmente. Hay un punto importante respecto a algunas preguntas que me hicieron anteriormente. ¿Por qué algunos de estos fondos, C, D y E, en total tienen un 99% activo? Porque hay una parte que invierte en derivados y en otros activos que es ese porcentaje menor. Por eso es que no llega al 100%. Pero es un detalle, la verdad, que es bastante menor. Bien. Entonces, pasamos a otro punto importante, el encaje. ¿Qué es el encaje? ¿Pueden las AFP perder plata? ¿Están expuestas las AFP? Sí, porque las AFP tienen que invertir un porcentaje de su patrimonio en los fondos de pensiones. ¿Cuánto es ese porcentaje? La ley establece que del total de fondos administrados por una AFP, el total de fondos administrados por la AFP, el 1% tienen que ponerlo los dueños de la AFP a invertir en los mismos fondos. ¿Ya? Entonces, siempre se habla mucho de esto, pero me gustaría ser súper específico en qué se traduce el tema del encaje. Y les voy a mostrar incluso datos de Habitat, de la AFP Habitat, de sus balances, de cuánto representa el encaje en términos de ganancias para la AFP. Entonces, acá nuevamente aparece cuánta plata tiene administrada cada AFP. Y acá vamos a achicarnos. Ahí, perfecto. Entonces, el ejemplo que estoy poniendo acá sobre la mesa es con AFP Habitat. Y AFP Habitat tiene administrado hoy día algo así como 59.000 millones de dólares. ¿Ya? Es la AFP que tiene más plata administrada. Entonces, de esos 59.000 millones de dólares que administra AFP Habitat, un 1% tienen que ponerlo los dueños de la AFP a invertir en los mismos multifondos. ¿Cuánta plata es eso? 592 millones de dólares. Esa es la plata que la AFP tiene que poner a invertir en los multifondos para de esa manera alinear los intereses de los afiliados y los dueños de la AFP, los administradores de la AFP. Entonces me fui a la memoria anual del año 2019 de AFP Habitat, y el año pasado a los multifondos les fue muy bien, obtuvieron rentabilidades elevadas, sobre los 2 dígitos en suma. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta la rentabilidad, el aporte que entregó el encaje. ¿Cuánto ganó la AFP el año pasado por este encaje? El año pasado la AFP ganaron 83 millones de dólares
por solamente el encaje. ¿Ya? ¿Y esto en qué se traduce? Básicamente se traduce en que las AFP tienen dos grandes ingresos. Uno, lo que cobran por administrar los fondos, que es la comisión que nosotros le pagamos a la AFP todos los meses, o por el APB o por la cuenta 2. Todas esas comisiones que nos cobra la AFP son ingresos de la operación, y esa es la principal fuente de ingresos de la AFP. Y es a lo que principalmente se dedica. Entonces, con eso también tiene un montón de costos, que es todos los empleados, las oficinas, canales de venta, back office y un montón de cosas. Entonces, básicamente, la AFP, el año pasado, 2/3 los ganó por las comisiones que nos cobran. Pero 1/3 lo ganó por el encaje, lo cual es mucha plata. Y esa plata ellos no la pueden distribuir, porque el encaje, como va siendo siempre un 1% del total administrado, esa plata va quedando siempre ahí porque siempre tiene que ser un 1%. Entonces, todo lo que ganen los socios, los accionistas de la AFP por el encaje, es plata que no puede tocar porque va creciendo, disminuyendo proporcionalmente al total de fondos. Entonces, la plata que distribuye la AFP, que es mucha, y la AFP gana mucha plata, eso no hay discusión, es por las comisiones que nos cobran, porque este es un negocio muy bonito, siempre lo digo. La AFP, si aumenta la plata que administra, gana más plata porque tiene más fondos con una misma estructura detrás, una misma estructura de negocio. Entonces, obviamente, una empresa que va a ganar de manera ilimitada, de la manera que aumente el patrimonio administrado. Entonces, es un negocio muy bonito, y ahí es donde hace rato se le tienen que haber puesto límites a estas ganancias, cosa que también, nuevamente, el Congreso no ha hecho. Y por otro lado está este incentivo maravilloso que es el encaje, que les va bien a la AFP si ganan plata, les va mal si pierden plata. Entonces, como es tan bueno el negocio y como los ingresos que perciben son significantes, incluso aunque un año le haya ido mal a las AFP, es muy difícil que las AFP pierdan plata, ¿ya? Porque por un lado pierden por el encaje, pero por otro lado ganan por los ingresos por comisión que cobran. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Porque una muy buena noticia para las AFP fue el retiro del 10%. ¿Por qué? ¿Se acaba el negocio de la AFP? No, mentira. Por el hecho de que haya disminuido en un 10% el patrimonio administrado por las AFP van a tener, por ende, menores requerimientos de ese 1%. Y ya se hicieron los cálculos, acá está la noticia que se conoció en los últimos días, Diario Financiero, el 10% de la AFP, ¿cuánto está sacando cada administradora del encaje con los retiros solicitados hasta el momento? Bueno, nuevamente, ejemplo AFP Habitat. AFP Habitat va a poder retirar sus socios 28 millones de dólares que van a poder repartir en dividendos en el futuro, porque como disminuyó el encaje, van a poder retirar plata de esas ganancias que han ido acumulando en los últimos años. Así que muy interesante lo que pasó también acá con respecto a las AFP. Y para ir finalizando, y de esa manera dejamos un espacio para algunas preguntas, ¿qué aspectos tener en cuenta a la hora de elegir un multifondo? La elección del fondo dependerá de factores como la edad del cotizante. Mientras más jóvenes somos, podemos asumir más riesgo. Mientras más cerca de la jubilación estamos, debemos ir disminuyendo nuestro riesgo. La capacidad de cada persona de tolerar el riesgo con su ahorro. ¿Qué tan bien o mal duermen ustedes cuando se van moviendo estos multifondos día tras día? ¿Se sienten tranquilos en los multifondos A o lo pasan mal? Eso es muy importante saberlo. Si va a contar con otro ingreso a la vejez, ¿esta va a ser su única fuente de ingresos como jubilación? ¿O tienen otro ingreso? Por ende, puede asumir más o menos riesgo. Y finalmente, ¿cuáles son las perspectivas futuras de los instrumentos de inversión? Acá yo di alguna pincelada, algún acercamiento a una opinión que tengo yo respecto a los multifondos a futuro. Y yo tiendo a pensar de que los multifondos más conservadores, más adelante, en el futuro, pueden ser más riesgosos. Porque si Chile se pone mal, aumenta el riesgo de Chile, le baja la clasificación de riesgo a Chile, eso puede afectar a los activos chilenos. Y ese es un riesgo. Pero como les decía anteriormente, si falta educación financiera en Chile y una persona o un afiliado nunca se ha metido a hacer cambio, no tiene idea de su clave, no sabe nada, esa persona
si no hace nada en su vida, automáticamente el sistema está diseñado para ir tomando una decisión en el tiempo en función de la edad. Cuando uno ingresa al sistema de AFP, uno ingresa al multifondo B. ¿Qué personas ingresan ahí? Mujeres hasta 35 años, hombres hasta 35 años. Si uno nunca hizo nada, nunca se ha cambiado a multifondo, automáticamente van a cambiarnos automáticamente al multifondo C a los 35 años. Y vamos a permanecer ahí, las mujeres hasta 50 años, los hombres hasta los 55 años. Y nos van a cambiar de manera automática a las mujeres a los 50 años, a los hombres a los 55 años, al multifondo D, en que vamos a poder estar ahí desde los 51, desde los 56 años, en el caso de los hombres. Así que esto es muy bueno como sistema para proteger a las personas que precisamente al inicio asumen más riesgo y al final disminuir ese riesgo a medida que nos vamos acercando a la jubilación. Espero haya sido de mucha ayuda este webinar. Los invito a que nos sigan en redes sociales, Twitter, Instagram, Cetricio, RubikCL y en nuestro canal en YouTube. Y ahora paso a finalizar el webinar con algunas preguntas. A ver si es que podemos responder todo. La verdad que han participado mucho, se los agradezco. Genial participación. Henry me decía, fue el presidente Ricardo Lagos quien ideó los multifondos. Así es. Pero ojo, los presidentes la verdad que no toman mayores decisiones. Por favor, entendamos esto, es muy importante. ¿Quién decide las leyes en Chile? El Congreso. Y por ende, ¿quiénes están detrás del Congreso? Los partidos políticos. Un presidente puede dar una idea que viene detrás de un proyecto político, pero finalmente quien termina aprobando, cambiando una ley es el Congreso. Así que Ricardo Lagos sí, pero entre comillas, porque al final el Congreso es quien decide. Hoy día tenemos una reforma del sistema de pensiones que está absolutamente parada en el Congreso porque nadie quiere aprobarla, ¿ya? Y no es que sea mala, buena, sino que no hay ganas hoy día de la oposición, que tiene mayores votos, de cambiar la ley actual porque quieren ocupar los cambios constitucionales para de esa manera poder después hacer los cambios en la ley de pensiones. Y también hoy día que entiendo que lo leía por ahí, que Chile Vamos, el oficialismo, le está exigiendo al presidente que ponga urgencia en la ley que está hoy día en el Congreso. Pero mi visión es que no se va a aprobar una ley de pensiones por mucho tiempo más porque no hay ganas de aprobarla. Sencillamente es eso. ¿Y por qué no hay ganas de aprobar? Porque hay intereses políticos detrás. No está el interés de la población acá de por medio, lamentablemente. Entonces, siempre se le echa mucho la culpa a la AFP. No, el sistema es el que no funciona. Y el sistema, ¿quién lo idea? ¿Quién lo legisla? El Congreso. Bien. Rodolfo, Sergio, ¿es real si al cambiarme de AFP pierdo dinero desde el fondo E al E? No deberías, porque cuando se hace el traspaso puede ser una diferencia de días y probablemente ahí se pueda generar alguna diferencia de valores, pero debe ser algo muy menor y así como te puede perjudicar, también te puede beneficiar en función del cambio que tú estás haciendo, Rodolfo. Así que no me suena a que hayan grandes diferencias en el cambio de una AFP a otra. Juan Covarrubia, los multifondos son una buena idea en un país con educación financiera. En Chile falta mucho conocimiento financiero. Difiero, Juan, porque creo que el sistema está bastante bien creado en Chile, a pesar... A mí me llama la atención de que esto haya sido creado en los años 80, y siempre he tenido la convicción de que todos los países que hoy día tienen reparto van a ir avanzando hacia un sistema privado como el que Chile tiene. Y es precisamente la discusión que hoy día tiene Europa. Europa está dando el salto a sistemas privados, sistemas mixtos. Y por lo tanto, esta idea que se creó en Chile hace mucho tiempo atrás, yo creo que con el paso del tiempo va a ir ganando mucha más popularidad en el mundo. ¿Y por qué digo que es buena y que no necesariamente es malo para un país que no tiene educación financiera? Porque precisamente alguien que no tiene educación financiera y que no le interesan todos estos temas, el sistema está muy bien armado para que tú no hagas nada y te proteja en el tiempo tus ahorros para ir construyendo una jubilación. El gran problema no es en Chile la falta de educación financiera asociada al sistema de pensiones. Creo que el gran problema en Chile está asociado a los bajos ingresos, a la precariedad laboral, a las lagunas y a que el sistema no da el ancho para un mercado laboral que es bastante precario. Yo creo que ahí está el principal piedra en el zapato y el talón de Aquiles que tenemos en Chile con nuestro sistema de pensión.
pero no creo que sea malo para personas que no tienen educación financiera. Insisto, vamos a hablar más adelante de que alguien que no haga nada en Chile, no se preocupe de estos temas, está muy bien protegido con el sistema como está actualmente diseñado, porque es automático. Nadie tiene que elegir nada si a nadie le interesa, y eso es muy bueno. Juan Domingo, hola, ¿qué tal este webinar que le ha agradado? Sí. Ángelo también, perfecto. Danilo, hola Sergio, ¿la cuenta 2 tiene los mismos multifondos o es solo una cuenta? Los multifondos los puedes utilizar de la misma manera, tanto para el ahorro obligatorio, para la jubilación, que no puedes tocar esa plata, tanto para el APB, ahorro previsional voluntario con beneficios tributarios, también los mismos multifondos, y la cuenta 2. Por lo tanto, estos tres productos que tiene la AFP, cuenta obligatoria, APB, cuenta 2, en esos tres productos tú puedes invertir a través de los 5 multifondos. Rodolfo, estimado Sergio, en la bolsa igual existen fondos de inversión rescatables en la bolsa. Cuando tú transas por bolsa, Rodolfo, puede que estés transando un fondo rescatable o un fondo no rescatable. Por lo tanto, ambas alternativas las puedes hacer a través de la bolsa. Hugo, entiendo que en la cuenta 2 hay un tope en el monto de retiro sobre el cual se paga impuesto. ¿Es así? Sí, en la cuenta 2, por la rentabilidad obtenida, hay un tope que es más o menos 1,5 millones de pesos anual. Sobre ese 1,5 millones de pesos, si se rescatan rentabilidades superiores a ese nivel, pasa a tu global complementario y por lo tanto pagas impuestos, ¿ya? Pero eso es un tema que nos preguntan mucho y es verdad, difícil de explicarlo de una manera amplia, de una manera pareja para todos, porque cada persona tiene su nivel, un diferente ingreso y por ende un diferente impuesto global complementario. Entonces, muy persona a persona. Es difícil de explicar, dar una respuesta general para un tema que es tan personal, ¿ya? Siempre nos lo consultan y es difícil de explicar. Pilar, ¿qué sucede con el fondo B? Que el valor de la cuota es baja, pero si sumamos las ganancias diarias tiene menores pérdidas que otros fondos, C o A. Eso, Pilar, es muy probable que sea en un momento en particular. Los multifondos a la larga todos han rentado muy bien y básicamente lo que uno puede distinguir entre un multifondo y otro es el riesgo, es la variación que va teniendo los cambios de valor día a día. Pero en general uno asume, y bueno, así ha sido desde la creación de los multifondos, que a mayor riesgo, mayor retorno, eso ha sido así. Y por lo tanto, desde el año 2002 a la fecha, el multifondo A es el que ha ganado más rentabilidad y así disminuyendo al multifondo E, que es el de menor rentabilidad. Eso no ha sido así en los últimos 10 años y eso puede ser completamente diferente en la última semana y en los últimos 3 meses. Eso va variando, depende del periodo que uno analice el comportamiento de los multifondos. Juan Domingo, ¿qué opinas de los consejos felices forrados? Si soy joven y estoy en el fondo más conservador, ¿es recomendable? Prefiero no dar opinión respecto a Felices Forrados, ya he dicho muchas veces Felices Forrados y hay muchos defensores de Felices Forrados, así que no quiero ponerme a pelear con nadie. Solamente queremos aportar en el aprendizaje de la AFP, de los multifondos, de nuestro ahorro, de la educación financiera. Lo que más nos interesa a nosotros es aportar, agregar valor en mayor educación financiera. Ya lo he dicho en otras ocasiones y prefiero no meterme ahí. Lucas, ¿crees que se podría democratizar el que un individuo decida? Yo no quiero que mi dinero se invierta en Falabella, o se podría llegar a invertir en temáticas como, por ejemplo, fuente energética. Yo creo que todo va para allá, Lucas, pero es un proceso no muy fácil de concretar. Hay varias restricciones legales y todo esto va avanzando muy lento, pero idealmente eso vaya cambiando en esa dirección. Pero nos vamos a demorar en que ocurra eso. Joaquín, ¿cómo es posible que dependamos de las ganas de los parlamentarios? Bueno, por eso hay que ir a votar y hay que tratar de elegir a los mejores parlamentarios. Ahí está el tema. Por eso es muy importante votar, por eso es muy importante elegir el menos malo, según mi opinión. Christopher, consulta, quisiera saber por qué si una persona simula su jubilación, el monto final disminuye en caso de matrimonio e hijos, sin alterar otras condiciones y manteniendo el mismo sueldo y sin lagunas. Muy simple, Christopher, porque cuando tú te jubilas, si tienes cargas, esas cargas es tu señora o un hijo menor de 24 años, si tú te mueres al día siguiente de jubilarte, esa pensión tiene que quedar para tus herederos o para tus cargas, que es tu hijo y tu señora. Por lo tanto, si tú tienes más hijos, tienes que dejarle más pensión a más hijos y por ende eso va variando en el tiempo.
¿ya? Esa es la razón de por qué cambia la jubilación en función de las cargas que tú tengas. Es la protección natural en función de tu posible muerte ya jubilado. Álvaro, son buenas las recomendaciones de Felice Forrado, habrán intereses personales, no tengo comentario al respecto, ya lo he dicho en muchas oportunidades, creo que no vale la pena. Eduquémonos, aprendamos de estos temas, sigamos avanzando en ese mundo. José, bueno, sería o apruebo, el afectaría nos que en, no entendí, José. Ángelo, a mí también me causa curiosidad los asesores como Felices Forrados, que llaman a cambiarse casi una vez cada 2 meses de fondo y en ocasiones más seguido aún y el dinero no alcanza a rentar nada de esa forma. Comparto tu apreciación, Ángelo, totalmente. Virginia, ¿qué opinas de la bebé Fintual y Racional? Ahí ya nos estamos metiendo en otro tema y no quiero detenerme en tantas cosas. Más adelante voy a hablar de Fintual en otro webinar y ahí para nuestros clientes en Rubix vamos a detenernos un poquito más en detalle para hablar sobre este tipo de aplicaciones. Héctor, hola Sergio, entonces eso de cambiarse de fondo cuando hay crisis beneficia o podemos mejorar la rentabilidad de nuestro fondo, podría ser. Y acá les doy un comentario al respecto. Las crisis ocurren más o menos cada 5, 7, 10 años, ¿ya? Son una crisis grande, como la pandemia que vimos este año, los fondos cayeron un 30%, bien, en una oportunidad como esta. La crisis anterior, tuvimos algunas situaciones difíciles por ahí entre medio, pero sin caídas tan significativas, probablemente caídas del 15%, que no es tanto. Y la última crisis importante fue el año 2008, 2009, que ahí los fondos cayeron mucho, un 40%. Entonces, crisis tenemos cada 7, 10 años, crisis grandes, porque caídas del 10%, 15% no pasa nada, es parte normal del movimiento de los mercados. Pero crisis grandes podemos tener cada cierto periodo de tiempo largo, y ahí es cuando a mí no me suena mucho cambiarme 2 veces en un mes para protegernos de la próxima crisis que viene, siendo que las crisis se dan en 7, 8, 10 años. Entonces, ahí tengo una diferencia importante con otros que están constantemente llamando a la apocalipsis que viene y que vamos a perder todo nuestro ahorro. Siempre una buena estrategia de marketing es el miedo, entonces no la comparto. Creo que ganar seguidores y clientes con el miedo no creo que sea lo adecuado. Entonces, por ende, si bien nosotros podemos anticipar una crisis fuerte, dura, y ojalá alguien este año, en febrero, pudiese haberse protegido y haberse ido a fondos más conservadores, genial, aplausos, maravilloso. Idealmente uno pudiera tener la bola de cristal y anticiparnos a esos escenarios. Una pandemia, yo creo que nadie, el 31 de diciembre del 2019, yo creo que nadie razonable, serio, pensó que podía venir una crisis como esta este año. Por lo tanto, las predicciones son muy difíciles de hacer. Y ahí uno tiene que tratar de ir evaluando qué va pasando en los mercados. Sandra, buenas tardes. ¿Es conveniente estar en un multifondo específico para cambiar de AFP? Ejemplo, estar en el E, si no pierdo más. No sé, la verdad que no creo que, insisto, alguien me hizo la pregunta hace un rato atrás. El perdernos la rentabilidad en un par de días porque se está haciendo un cambio, no creo que haga una gran diferencia a lo largo de 30 años, 20 años en donde nos vamos a jubilar. Así que no sé si haga tanta diferencia, no sé si sea un tema de tanta preocupación. Danilo, el problema son las lagunas, tal cual, mercado laboral. Mauricio, con el cambio de multifondos, según lo que dicen instituciones como Felices Forrados, ¿sirve realmente? Hay varios estudios de la superintendencia que hablan al respecto, no me quiero detener en eso. Osvaldo, Sergio, ¿qué táctica utilizas para optimizar tus propios fondos de pensión? Quedarme ahí tranquilo por mucho tiempo, la verdad que no vale mucho la pena, a mi modo de ver, estar cambiándose constantemente. Yo la última vez que me cambié de fondo y hicimos una sugerencia a nuestros clientes en Rubix fue el año 2016. De ese momento hasta la fecha no ha variado mucho la rentabilidad entre un fondo y otro. Y ahora estamos próximos a cambiar. Yo estoy en el multifondo E en este momento y he ganado harta rentabilidad y muy similar al multifondo A. Está muy parejo desde el año 2016 a la fecha. Y ahora probablemente tomemos mayor riesgo, que creemos que cometimos errores en algunos momentos por estar asumiendo menos riesgo, pero también nos beneficiamos en nuestra época. De hecho, este año yo estuve en el fondo E y lo pasé bastante bien a pesar de la pandemia.
Así que eso es súper relativo. Yo en general soy de la postura de estar tranquilo en un multifondo por mucho tiempo. Hazel, hola Sergio, ¿en qué momento es recomendable hacer aporte a la cuenta 2? ¿Cuando está bajando el valor de la cuota o indiferente? Si tú haces aportes habituales, la recomendación es hacerlo todos los meses. ¿Cuál es el mejor momento? Es muy difícil. Invertir en los mercados es muy difícil, anticiparse y anticiparse al mejor momento del mercado. Lo ideal es ahorrar de forma constante, de forma habitual. Marco, hay que sumar a lo que dices que las bajas jubilaciones es la baja rentabilidad que ofrece este sistema considerando que tiene más de 40 años de experiencia en el mercado. La tasa de retorno anualizada en el tiempo, Marco, es bastante buena, así que yo difiero de eso. Yo creo que comparado con otras alternativas de ahorro e inversión, la rentabilidad que entrega anualmente los multifondos es bastante buena. José, ¿en qué nos afecta el apruebo o rechazo? ¿Qué será mejor? Ah, perfecto. Gran pregunta. Yo creo que, bueno, no quiero dar mi opinión ahí. No, la verdad que me meto en un tema político que no sé, yo espero que salga lo mejor de todo esto para Chile. Ojalá que nos volvemos a encontrar, nos volvamos a reconciliar como sociedad y hagamos buenas leyes y elijamos buenos políticos y que nos beneficie a todos. Que sea lo mejor, no sé, veremos. Eso está por verse. Nuevamente, hay que ir a votar y tratar de elegir a las mejores personas posibles para que hagan buenas leyes. Joaquín, ¿quién determina los porcentajes y comisión que puede cobrar la FP? Cada FP cobra lo que quiere. Por lo tanto, cada FP determina cuánta es la comisión que cobra. Y eso es precisamente la competencia que existe y cómo podemos aprovechar a una AFP respecto a otra en función de su servicio, de su rentabilidad y de su cobro. Osvaldo, no comparto la idea de que el país vaya avanzando hacia un sistema privado. Estoy convencido que esto avanzará hacia un sistema de reparto, con financiamiento por impuestos generales, y así se verán disminuidas las desigualdades. Al haber tanta desigualdad en el ingreso, habrá desigualdad en el ahorro provisional y por ende en las pensiones. Sí, lo que yo comentaba es que en el mundo y en los países desarrollados y en Europa en particular, Osvaldo, en Europa está cambiando el sistema de reparto a sistemas privados, porque un sistema de reparto no va a alcanzar la plata en el tiempo, y eso es un dato, no es un pensamiento, una idea, no, es un dato. La plata no va a alcanzar en el futuro para pagar sistemas de reparto en Europa, que Europa lleva mucho tiempo con sistemas de reparto. Entonces, por eso está cambiando el sistema privado. ¿Qué pasa acá en Chile? No tenemos idea. Que sea lo mejor. Veremos qué pasa en el futuro y para eso estaremos educando para que las personas ojalá tomen las mejores decisiones en función de los cambios que vamos a ir viendo en el futuro. ¿Quién fiscaliza la superintendencia de pensiones en relación a la determinación de la tasa de recálculo del... Hay toda una institucionalidad detrás, hay comités técnicos, hay hartas cosas que están hechas de buena manera, Joaquín, que determina que esto sea de la mejor manera posible. Inger, si tengo APB y eso lo junto con el dinero de la cuenta obligatoria, ¿se puede jubilar anticipadamente? Si te dan los requisitos, obviamente que sí. Hay requisitos muy bien establecidos que tú tienes que cumplir para de esa manera poder jubilarte anticipadamente. Marco, hay que sumar a lo que dices de las bajas jubilaciones, la baja rentabilidad que ofrece el sistema, considerando que tiene más de... Ya se me lo habías dicho, Marco. Belén, Sergio, como plan de ahorro funciona bien la cuenta de la AFP, pero a modo de diversificar nuestros ahorros, podría ser una buena opción fondo mutuo money market. Un fondo mutuo money market en un año te renta un 2%. La AFP en el mediano plazo te renta un 7% promedio nominal. O sea, claramente mediano plazo, Belén, no hay por dónde perderse. Obviamente que renta mucho más la cuenta 2 con los multifondos versus un fondo money market. Sandra, ¿será recomendable en esta época un fondo intermedio como el C? Me parece lo adecuado. Yo creo que es una buena alternativa, Sandra. Soy de esa idea. Juan, ¿qué porcentaje del sueldo ideal invertir en nuestra jubilación? Obligatoriamente estamos ahorrando un 10%, Juan, si es que estás bajo el tope imponible. Si estás sobre el tope imponible, estás subahorrando ese 10%, y por lo tanto, idealmente uno para construir una jubilación en el tiempo, entre ahorro obligatorio y voluntario, uno debería ahorrar en torno a un 15% o más para tener una mejor jubilación. Jaime, ¿los simuladores de pensión que tienen la AFP son confiables? Sí, son confiables, totalmente. El problema es que no se cumple porque hay muchas lagunas en el periodo, hay muchos cambios en nuestra vida laboral, pero son confiables si es que uno mantiene las condiciones hasta que se jubila.
Eh, Joaquín, ¿por qué no se eliminan las tablas de mortalidad y se reemplazan por un seguro de longevidad? Muy buena idea, Joaquín. Hay muchos cambios que se deberían hacer en el sistema, pero eso no lo determino yo ni tú, sino que lo determina el Congreso. Y esperemos que el Congreso vaya haciendo los cambios adecuados para mejorar las pensiones en el futuro. Pilar, hay hartas propuestas que ya están ahí absolutamente masticadas, pero el tema es que están descansando, durmiendo en el Congreso. Pilar, si necesitas tu ahorro en el corto plazo, de aquí a abril, ¿es conveniente tenerlo en el fondo C, la cuenta 2, o sería mejor moverlo en depósito a plazo? Depende de cuánto riesgo estás dispuesto a asumir, Pilar. De aquí a abril es poco tiempo y quizás de un multifondo C hacia abajo, multifondo C, D o E. Osvaldo, Sergio, ¿qué opinas de los fondos indexados, ETF? ¿Es la mejor opción para un inversionista no sofisticado? Es una buena opción, pero hay que saber de los de los ETF. No es tan fácil como se pinta. Es una muy buena alternativa, pero hay que diversificar también. Y hay un problema de costo importante en Chile. Así que cuidado con eso. Bien, dejo ahí las preguntas. La verdad que me han hecho muchas preguntas, las agradezco, pero hay que avanzar y de aquí no paro más hasta el final. Así que vamos a hablar de qué son las cuotas en que invertimos. Joaquín, ¿el número de cuotas es siempre el mismo o varía al cambiarse fondo? Al cambiarte de fondo vas a liquidar cuotas y comprar otras cuotas, por lo tanto ahí va a variar la cantidad de cuotas en función del precio de liquidación y de compra. Y a medida que vas sumando plata a los ahorros, vas a ir acumulando más cuotas. Ángelo, pregunta rápida, ¿APB o cuenta 2 para ahorro a la jubilación sin hacer retiro de dinero? Mi opinión al respecto, Ángelo, respecto a los ahorros, es que uno debería ahorrar. Si uno tiene 100 para ahorrar mensualmente, 30 a APB para la jubilación y nos olvidamos, 70 en una cuenta en que uno pueda sacar esa plata en cualquier momento, líquida, ¿ya? El APB hay que aprovecharlo, los beneficios tributarios y olvidarse, es para la jubilación. Obviamente uno puede sacar esa plata ante cualquier dificultad, problema, emergencia que tenga. Puede sacar una plata a la APB, pero la idea es no tocar esa plata. Seba, Ángelo, en caso de no retirar dinero, mejor APB por los beneficios tributarios que te ofrecen. Así es, pero en una larga vida siempre puede pasar algo y por ende hay que ir mezclando los ahorros entre APB y otra alternativa de inversión líquida. Pilar, en vez de anotar y calcular la variación del valor cuota, puede ser del monto que puse en la cuenta 2 en términos de porcentaje, debería ser lo mismo, ¿cierto? Claro, debería ser lo mismo. Y si yo sumara el porcentaje de variación diario de un mes, podría saber la rentabilidad o no, se calcula de esa manera. Sí, el tema, Pilar, es que si vas haciendo ahorros adicionales, va a ir, en ese caso, puede ir generando ciertas diferencias. Ya hay que tener cierto cuidado. Joaquín, el número de cuotas aumenta cada vez que aportas capital. Así es, el 10% obligatorio a PB. Claro, cada vez que vas aportando, va aumentando el número de cuotas. Joaquín, y el número de cuotas baja si retiras capital. Exacto. Pilar, ¿la distribución de inversión nacional, internacional de los fondos es definida por ley? Así es definida por ley, Pilar. Joaquín, no, extranjero nacional, no estoy claro. No, puede que sí, pero no estoy tan seguro. No, ahí me pillaste, Pilar. Perdón, lapsus. No lo sé. Lo más probable es que sí, pero no estoy tan seguro. Joaquín, ¿qué porcentaje se invierte en bonos deuda al Estado? Todo eso se puede ver en la página, no tengo el dato, Joaquín. No vamos a subir la presentación, Joaquín, solamente vamos a subir el video a YouTube. Marco, las comisiones que cobran la AFP se pueden ver en la página de la Superintendencia de Pensiones. Así es. Pilar, ¿cómo afecta el dólar a los fondos A y B? Ahí lo comenté anteriormente. Si aumenta el dólar, esos fondos que están más invertidos en el extranjero van a subir de valor con el aumento del dólar y van a disminuir de valor si cae el dólar. Por eso ha variado el multifondo A y B desde febrero a la fecha. En febrero el dólar estaba mucho más alto que ahora. Y por ese motivo es que el multifondo A y B han perdido algo de valor de febrero a la fecha. Marco, para invertir en la cuenta 2 no hay restricción de edad. Así es, no hay restricción de edad. José, Sergio, muchas gracias. Excelente, como siempre. Felicitaciones por finanzas personales en 2 minutos. Genial, José. Vamos a seguir haciendo muchos videos cortitos de 2 minutos para explicar estos conceptos. Creo que
son hoy día muy necesarios cuando todo es tan rápido y todo el tiempo es lo que más falta. Gracias José, gracias Juan, Héctor, en época de desempleo, ¿se puede sacar plata de APB? Así es una buena medida sacar plata de la APB cuando uno está desempleado, porque ahí uno se puede ahorrar, los pagos, o más bien evitar pago de ciertos impuestos que uno se ahorró en algún momento. Por lo tanto, puede ser una buena idea, Héctor, sacar plata de la APB cuando uno está desempleado. Carlos me dice que estuvo malísima la conexión. ¿Habrá sido así? Qué pena, Carlos, lamentable, pero bueno, va a quedar el webinar subido en YouTube. Seba, muchas gracias. Lucas, muchas gracias. Genial, estamos terminando. 1 hora exacta. Agradezco mucho su participación. Muchas gracias por todas sus consultas, sus comentarios. Estamos nosotros por la educación financiera, estamos nosotros por tratar de entregar toda esta información, hablarla con la mayor objetividad posible, tratar de colocar los datos sobre la mesa, conversarlo, debatirlo y tratar de mejorar el futuro financiero de cada uno de ustedes. Es la idea, es nuestra visión, nuestra misión como empresa, como Rubix. Los invito a que nos sigan en las diferentes redes sociales y quedan desde ya invitados a las siguientes instancias que tendremos seguramente en el futuro. Un abrazo, muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.